Bienvenidos a su canal jurídico en materia penal. Les habla el abogado Luis Gerardo López. Luego de una ausencia en las redes y aprovechando el confinamiento al cual estamos sometidos por la emergencia del COVID-19, he decidido poner en conocimiento de los seguidores de este canal y de la comunidad jurídica penal lo que ha sido fruto de mi investigación y que se encuentra condensada en el libro de mi autoría de la casación en materia penal, una técnica normalizada y al alcance de todos, que ha sido fruto de 8 años de investigación y de estudio de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, donde he logrado determinar la casación como una técnica normalizada. La información que les voy a transferir se dará mediante videos que estarán colocados en el canal jurídico de materia penal, cerca de 9-10 videos, donde vamos a abordar temas de aspectos generales de la casación. Vamos a ver los fines que conllevan la casación en materia penal, el debido proceso casacional, los principios que rigen en una demanda de casación, los tipos de errores que se avisoran en una sentencia, las causales de casación, empezando por la violación directa de la ley sustancial, los sentidos y motivos que se ven presentes en dicho hierro, la violación indirecta de la ley sustancial y las nulidades. Proseguiremos con lo que tiene que ver la prueba indiciaria en casación y finalizaremos estos videos con algunos ataques frecuentes en casación. La idea es que después de estos 9 o 10 videos que contienen todo el contenido temático, que están expuestos de una manera sintética, de una manera metodológica, de una manera pedagógica, a través de cuadros e información que voy a compartir a través de estas diapositivas, las personas tengan un conocimiento básico medio sobre la casación en materia penal, con la capacidad para construir una demanda en casación. Entonces, sin más preámbulos, iniciemos con este primer video que tiene que ver con los aspectos generales. No sin antes decir, nombrarles este epígrafe, que hago referencia en mi libro, La casación en materia penal, de la Casa Editorial Ibáñez. Una sentencia que adolece de vicios o errores de procedimiento, improcedendo, o errores de hecho o derecho injudicando, violan el debido proceso. Pues tales circunstancias se traducen directa o inmediatamente en un agravio no solo para la persona afectada, sino también para los demás sujetos procesales y para la sociedad en general. Magistrado ponente Carlos Gaviria, que en paz descanse. Bueno, como les enunciaba, damos inicio con la unidad número 1, aspectos generales de la casación. Primero, empecemos diciendo que la casación o el recurso extraordinario de casación, primero que todo, valga la redundancia, es un recurso. Pero definamos qué es un recurso. Pues un recurso es uno de los múltiples medios o mecanismos a través de los cuales se ejerce el derecho. En una lectura del doctor Hernando Davis Echandía, entiende por recurso la petición formulada por una de las partes para que el mismo juez que profirió una providencia o su superior revise, con el fin de corregir los errores de juicio o de procedimiento. Vemos otra definición como la del doctor Antonio Vicente Arenas, donde define el recurso
como el acto en virtud del cual se provoca un nuevo examen de las resoluciones judiciales, llámense autos y llámense sentencias, a fin de que se aclaren, se modifiquen, se adicionen o se sustituyan por otras. Debemos decir que en materia penal encontramos dos tipos de recursos. Unos recursos que son ordinarios y otro que figura en el acápite como extraordinarios. De los ordinarios tenemos el recurso de reposición, artículo 176 del Código de Procedimiento Penal, el de apelación, artículo 177, y el recurso ordinario de queja, artículo 179b. Dentro de los recursos extraordinarios es fuera del proceso, ya una vez dictada la sentencia de fondo por parte del tribunal, encontramos el recurso extraordinario de casación, donde está regulado los artículos 180 y subsiguientes. Me preguntarán, ¿y qué pasa con el recurso de revisión? Pues el recurso de revisión como tal no es un recurso extraordinario, es una acción de revisión, dada que la sentencia, esa revisión que se procede a hacer es sobre una sentencia ya ejecutorial. Entonces, por tal razón, no la consideramos como un recurso extraordinario. De los recursos ordinarios podemos decir que estas diferencias que encuentran en este cuadro, por ejemplo, en el recurso ordinario no se requiere para su procedencia causales taxativas previstas en la ley. Cuestión diferente que sí ocurre con el recurso extraordinario, se requiere para su procedencia de causales que están taxativamente previstas en nuestra codificación procesal penal. En el recurso ordinario no se requiere una técnica especial de riguroso formalismo, simplemente es alegar la parte, la situación que cree que es vulnerada y que merece ser revisión de parte del superior. En el recurso extraordinario es diferente. El recurso extraordinario requiere una técnica especialísima que al no ser observada destruye el recurso, ya no se tiene en cuenta, no es aceptado por la Corte Suprema de Justicia. En el recurso ordinario se mira especialmente el interés de los sujetos procesales. En el recurso extraordinario se mira ante todo el interés público. Claro está que la parte que tenga interés, la parte que sienta vulnerado un derecho, una garantía, ¿sí?, es la que está legitimada para ejercer la demanda de casación. En los recursos ordinarios proceden en el curso ordinario del proceso y dentro de las instancias. El recurso extraordinario procede una vez se han agotado las instancias. El recurso ordinario, por regla general, da origen a una nueva instancia, a que un superior revise la decisión. En los recursos extraordinarios no originan ninguna instancia. El recurso extraordinario de casación no es una tercera instancia. Ya veremos más adelante en el desarrollo de esta temática en qué consiste la casación. Definición de casación. Aquí vamos a utilizar dos conceptos, uno de Calamandrei, donde define que es un instituto judicial consistente en un órgano único en el Estado, Corte de Casación, que a fin de mantener la exactitud y la uniformidad de la interpretación jurisprudencial dada por los tribunales de derecho objetivo, examina, solo en cuanto a la decisión de las cuestiones de derecho, las sentencias de los jueces inferiores cuando las mismas son impugnadas por los interesados mediante el recurso de casación, utilizable solamente contra sentencias que contengan errores de derecho en la resolución de mérito. Me gusta trabajar mucho más con una definición del doctor Fabio Calderón Botero que define la casación como un medio extraordinario de impugnación de efecto suspensivo contra sentencias definitivas que acusan errores de juicio o de actividad expresamente señaladas en la ley para que un tribunal supremo especializado las anule,
a fin de, ya sea unificar la jurisprudencia, promover la realización del derecho objetivo, denunciar el injusto y reparar el agravio inferido. ¿Cuál es el origen de la palabra casación? La palabra casación viene del latín, del término casatio, que es derivado a su vez del vocablo francés casere, que significa anular, romper o quebrantar. El origen del recurso de casación. Entonces, el recurso de casación como instituto jurídico procesal es un fenómeno jurídico del moderno derecho burgués instituido como el fundamento mismo de la sociedad burguesa. Sus orígenes de esta figura datan o remontan a la Revolución Francesa en 1789, aunque ya previamente vamos a ver que se observaban ciertos vestigios sobre este mismo recurso, y entre los cuales se destacan los siguientes. Por ejemplo, en el derecho romano analizó problemas que se podían presentar en las sentencias judiciales respecto de su validez frente a la nulidad y la impugnación, y tenía figuras como la appelatio, la ius constitutionis, los rescriptos imperiales y la supplicatio. También en el derecho germánico se utilizó la figura de la querella nullitatis. Sin embargo, estas dos figuras aún guardaban una diferencia amplia con el recurso de casación actual. Posteriormente, ante el acaecimiento de la Revolución Francesa en 1789, se presentaron figuras que empezaron a confeccionar el modelo actual y lo que tenemos hoy en el recurso de casación. Por ejemplo, en Italia, el sistema jurídico adoptó la figura de la querella nullitatis romana y le introdujo cambios que la llevaron a fusionarse con la doctrina de errores in judicando, lo cual permitía anular aquellas sentencias que incorporaban decisiones frontalmente contradictorias contra el ordenamiento jurídico. También surgieron otras instituciones italianas locales como los conservatores legum en Vicenza, el sgravator de Milán y los indicatores de Génova, que tenían como función proteger la ley contra errores o abusos de los jueces en marcado interés general, complementando la función básicamente de la querella nullitatis. De esta forma, dicha figura incorporó elementos propios del recurso de casación actual, pues contemplaba la revisión de una sentencia que contenía errores expresos o implícitos que violaban el ordenamiento jurídico, y así se fue configurando lo que es hoy en la actualidad el recurso de casación. En 1789, con la Revolución Francesa y la separación de poderes que originó dicha revolución, se da la creación con posterioridad en 1790 del Tribunal de Casación, el cual fue creado por la Asamblea Constituyente Francesa mediante la Ley 27 de noviembre de 1790. En dicho tribunal sus miembros debían ser ajenos del orden judicial y dependientes del órgano legislativo. Sus funciones se enmarcaban dentro de un estricto control sobre la interpretación de las leyes expedidas por la Asamblea Legislativa, y en caso de hallarse inconsistencias en la aplicación de alguna norma, el tribunal lo que procedía era casar la sentencia y devolvía el expediente al juzgado originario para que éste emitiera el respectivo pronunciamiento. Lo que se hacía era una especie de revisión y remisión. Hoy en día es diferente. La Corte Suprema casa o no casa la sentencia, ¿sí? Y en su defecto modifica la sentencia de fondo. El origen de la casación en Colombia. Entonces, en Colombia diremos que fue introducida a través de la Constitución de 1886, que en su artículo 151 dispuso la competencia de la Corte Suprema de Justicia para ejercer funciones de Tribunal de Casación. No obstante, hay otros autores que dicen que mucho antes de la campaña libertadora ya se hablaba de crear un tribunal que tuviera funciones como estas.
Sin embargo, a través de la Ley 61 de 1886 se estructuró el marco conceptual de este recurso y se consagraron sus finalidades consistentes en unificar la jurisprudencia, reparar los daños causados a la parte afectada por la sentencia y procurar la aplicación correcta de la ley. Pero miremos cuál fue el desarrollo histórico de la casación en Colombia. Entonces diremos que en una primera etapa, dada entre 1886 y más o menos hacia 1910, la atribución que tuvo la Corte Suprema de Justicia estaba vinculada para el recurso de casación con lo que tenía que ver en delitos que incluían la pena de muerte, cual fue abolida mediante acto legislativo número 3 de 1910. Entonces, encontramos, por ejemplo, en el artículo 61 de 1886, en el artículo 37 de la Ley 61 de 1886, que la Corte Suprema, como un tribunal de casación, conocerá en lo criminal de las sentencias que se pronuncien por la comisión de delitos consignados en el artículo 29 de la Constitución, excepto delitos militares de que habla el mismo artículo. ¿Cuáles son esos artículos? ¿Cuáles son esos delitos consagrados en el artículo 29 de la Constitución de 1886? Entonces, se hablaba allí que traición a la patria en guerra extranjera, el parricidio, el asesinato, el incendio, el asalto en cuadrilla de malhechores, la piratería y ciertos delitos militares definidos por las leyes del ejército. Luego viene una segunda etapa, pues una vez abolida la pena de muerte en Colombia, pues empieza la evolución de la casación frente a otro tipo de conductas. Y entonces la Ley 78 de 1923 establece el recurso de casación en asuntos criminales contra sentencias definitivas que pronuncien en última instancia los tribunales superiores de distrito judicial y de las cuales le resulte al reo la imposición de una pena que exceda de 6 años de presidio, reclusión o prisión. Entonces, fíjese que ya pasa para ciertos delitos y con ciertas penas. En su artículo 3, consideraba que las causales eran, primero, cuando ser la sentencia violatoria de la ley penal por mala interpretación de esta o por haber aplicado una disposición distinta a la que le correspondía aplicar. Segundo, por ser la sentencia violatoria de la ley procedimental por cuanto se haya dictado sobre un juicio viciado de nulidad sustancial. Tercero, por no estar la sentencia en consonancia con los cargos formulados en el auto de proceder o estar dicha sentencia en desacuerdo con el veredicto del jurado. Y cuarto, haber dictado la sentencia por un tribunal sin ser competente para conocer del mismo. Básicamente, se observan hoy en día en nuestro modelo y en nuestro desarrollo, tanto de la Ley 600 como 910, algunos de estos tópicos, pues ya estructurados de una manera mucho más compleja dentro de unas causales, las cuales veremos más adelante. También aparece, por ejemplo, el decreto 528 de 1964 en su artículo 56, donde se dicta unas normas sobre organización judicial y se establecen las causales de casación. Entonces, se establece, por ejemplo, como la primera en el cuerpo primero como la violación directa y el cuerpo segundo como la violación indirecta. En la segunda, se establece la consonancia entre la sentencia y el auto de proceder o el veredicto del jurado. Pues más o menos como lo que veríamos hoy en el principio de congruencia. La tercera, con el juicio viciado de nulidad, y la cuarta, como una sentencia sobre veredicto contradictorio. En posterioridad aparece el decreto 27 de 1991, el cual establece la casación ordinaria y discrecional que se mantiene hoy en día presente bajo la Ley 600 del 2000. La Ley 600 del 2000, en su artículo 205, establece la casación como un control de legalidad y bajo 3 causales específicas. Y la Ley 906 del 2004 ya considera la casación como un control constitucional y legal y estructura la casación en materia penal bajo 4 causales, implementando además que se dará la casación oficiosa cuando se observe de una manera ostensible la vulneración de garantías fundamentales.
Es así como el fundamento constitucional de la casación, hoy en día en la actualidad, en el inciso primero del artículo 235 de la Constitución Política, atribuye a la Corte Suprema de Justicia la competencia para actuar como un tribunal de casación. Y entonces, ahora sí, luego de la lectura de varios exponentes en casación y de la misma experiencia propia, podemos decir que la casación en materia penal es una acción extraordinaria y específica de impugnar típico acto de parte ejercido por el sujeto procesal que se considera vulnerado en sus derechos. Hablamos del procesado y hablamos de las víctimas. Que la acción extraordinaria y específica de impugnación procede únicamente contra las sentencias de segunda instancia proferidas por los tribunales superiores de distrito judicial. Otra tercera característica podríamos decir que es presentada ante un organismo jerárquicamente superior al que produjo la sentencia impugnada, es decir, quien define la casación, el recurso extraordinario de casación, es la Corte Suprema de Justicia en su sala penal, que pretende obtener la anulación total o parcial de la sentencia impugnada, que procede únicamente cuando sean los motivos contenidos en las causales que se encuentran taxativamente señaladas en la ley procedimental. Ya vamos a ver que cada una de esas causales tiene unos motivos propios que hay que argumentar a efecto de que prospere una demanda en casación. Y procede contra sentencias que contengan errores in procedendo o errores in judicando. Y como dos últimas características podríamos decir que al ser resuelta la acción impugnada puede o no originarse el reenvío. Supongamos que decrete la nulidad, se reenvía el expediente para el juez que tenía conocimiento para que continúe de esa etapa en adelante. Y podemos decir a modo conclusivo que la casación no genera una tercera instancia, no se debaten hechos que han sido juzgados. Aquí lo que se hace es un control de legalidad y control constitucional a la sentencia proferida en segunda instancia por un tribunal superior. Visto así, digamos que la casación como recurso extraordinario se encuentra regulado en la Ley 600 del 2000 y en la Ley 906 del 2004, sistema mixto anterior y en el sistema acusatorio el actual. La casación en la Ley 600 del 2000, hablaremos que existe una casación ordinaria, que es aquella que se tiene estipulada para la que es proferida, sentencias proferidas por los tribunales superiores de distrito judicial y cuya pena exceda 8 años de prisión. Pero también la Ley 600 regula la casación excepcional o discrecional que se llama, y es para sentencias diferentes a los tribunales superiores y cuyas penas sean inferiores de 8 años, pero que proceden solamente cuando sea necesario desarrollar jurisprudencia o cuando se vea vulneración de garantías de derechos fundamentales. Entonces, ¿qué debe hacer, por ejemplo, que contempla, digamos, en el artículo 205, en el inciso 3, la ley 600 del 2000, que frente a esta casación excepcional o discrecional, que prevé que cuando el fallo de segundo grado no es proferido por los mencionados tribunales o el delito en el que procede tiene pena privativa de la libertad inferior al quantum señalado en precedencia o sanción no restrictiva de la libertad, se faculta a esta sala para admitir discrecionalmente las demandas de casación presentadas cuando se considere necesario desarrollar jurisprudencia o garantías de derechos fundamentales siempre que reúnan los demás requisitos exigidos por la ley. Y entonces vemos que cuando la persona que demanda en casación una sentencia, si lo que busca es que se desarrolle la jurisprudencia, entonces tiene la Corte admitido lo siguiente: si lo que se pretende
es el desarrollo de jurisprudencia. El casacionista debe mencionar en la demanda si con la impugnación de la sentencia de segunda instancia persigue unificar posturas conceptuales o actualizar la doctrina o abordar un tópico aún no desarrollado, precisando la manera en que la decisión solicitada tiene la utilidad simultánea de brindarle solución al asunto y a la par servir de guía a la actividad judicial. Ese es el desarrollo que tiene que hacer el recurrente, el casacionista, para que se proceda esta casación discrecional u oficiosa. Y si lo que se pretende es argumentar la protección de derechos fundamentales, entonces el casacionista está obligado a desarrollar una argumentación lógica dirigida a evidenciar el desacierto, siendo imperioso que se debe demostrar el desconocimiento de las garantías por quebrantamiento de la estructura básica del proceso o por violación de un derecho fundamental e indicar las normas constitucionales que protegen el derecho invocado y su concreta vulneración en la sentencia. Esa es la carga que se le pone a efecto de que se pueda hacer esa casación discrecional. En la Ley 906 del 2004, pues contemplamos la casación ordinaria, donde ya solamente desaparece el quantum punitivo y se da para sentencias de tribunales superiores de distrito judicial, pero aparece una casación oficiosa, es aquella que la Corte Suprema de Justicia decide hacer pese a que el recurrente no denuncie algún yerro, alguna vulneración de una garantía, si se observa en esa demanda de casación que hay una ostensible vulneración de garantías fundamentales, de manera oficiosa, la Corte Suprema de Justicia en su sala penal decreta la casación oficiosa. ¿Cuál es el fin de la casación oficiosa? Pues el fin de protección de las garantías fundamentales es quizás el de mayor importancia en la Ley 906 del 2004, y es el único que le permite actuar de manera oficiosa a la Corte Suprema de Justicia. Sobre todo los demás no los puede hacer. De tal manera que si alguna parte que interpone el recurso no sugirió esta vulneración de garantías, no lo expresó, ¿sí?, no lo consideró en el desarrollo de la demanda, ¿sí?, ni lo manifestó como argumento de la misma, la Corte Suprema de Justicia, al revisar el expediente, encuentra una violación de esa garantía fundamental de oficio, tiene que ordenar su restablecimiento, ¿sí?, porque eso quizás es una de las mayores fines que tiene la casación en la Ley 906 del 2004. Es esa protección de la violación de garantías fundamentales. Les comparto desarrollo jurisprudencial, en este caso una autoinadmisión de demanda del 12 de septiembre del 2007, radicado 26967 del magistrado Jorge Luis Quintero Milanés, donde dice que ha venido considerando la jurisprudencia mayoritaria de la sala que cuando se inadmite la demanda de casación, pero se advierte vulneración de una garantía fundamental que imponga su ineludible corrección, la Corte, previamente a pronunciarse al respecto, disponía correr traslado al Ministerio Público para que emitiera su concepto al respecto. Eso se hacía antes de este auto, ¿sí? Pero aquí entra una cosa muy importante, y es que si encuentra la sala que en aras de los postulados de la pronta y eficaz administración de justicia, lo lógico es que si se advierte una irregularidad que atente contra garantías de derechos fundamentales, sin correr traslado al Ministerio Público, se subsane de manera inmediata con el fin de que se repare el agravio inferido, máximo cuando es la Constitución y la ley la que impone a la Corte Suprema de Justicia efectivizar el derecho material. Entonces, esto cambió un poco ese procedimiento que se hacía, que cuando se advertía alguna violación de garantías fundamentales que no habían sido alegadas, se le corría traslado al Ministerio Público para que se pronunciara al respecto frente a esa vulneración. ¿Puede haber casación oficiosa cuando se desiste del recurso de casación, de la demanda de casación?
Bueno, aquí es necesario advertir que había un concepto anterior y que lo fundamentaba a través del radicado 43255 del 9 de abril de 2014 del magistrado ponente Luis Guillermo Salazar Otero, donde dice que pese a que el apoderado allegó un memorial en el cual manifestaba desistir del recurso de casación, no obstante, antes de la Corte pronunciarse frente a ese, admitía que existía una vulneración de garantías y que en aras de preservar esas garantías se hacía necesario pronunciarse, ¿sí? Hacer esa casación, esa sentencia, casarla de manera oficiosa, previamente de pronunciarse frente a la petición del desistimiento de la demanda de casación. Pero esta postura fue revaluada a través de la sentencia del 22 de febrero del 2017, radicado 47677, de la magistrada ponente, la doctora Patricia Salazar Cuellar, mediante los siguientes argumentos. Dice: la Sala de Casación Penal en la Corte Suprema de Justicia adquiere competencia tratándose del recurso de casación cuando se interpone en el término, cuando la demanda ha sido presentada oportunamente y cuando la actuación se recibe en la corporación para estudiar los presupuestos de admisión de la demanda. Una vez reunidos, la Corte pierde competencia cuando se desiste de él, cuando se inadmite o es decidido de fondo, y frente a las primeras por el agotamiento, en tanto que por la segunda, la disponibilidad de la parte que ejerció el derecho, siendo inviable a partir de ese momento la reedición del fallo recurrido para cualquier efecto posible. ¿Esto a qué concluye? Que entendiéndose el desistimiento del recurso como en el pasado lo concibió la Sala, es admitir que la Corte puede extender a su juicio la competencia determinada por el legislador, afectando el principio de reserva legal y vulnerando el derecho fundamental del juez natural. Por tal razón, a partir de esta sentencia del 2017, si se llega a desistir, una vez interpuesta la demanda de casación, se llega a desistir de dicho recurso y se llegan a observar vulneración de garantías fundamentales, la Corte está inhibida, no se puede pronunciar, ¿sí? Porque considera que existe afectación de reserva legal y vulneración del derecho fundamental del juez natural, que pierde competencia. Aprovechemos aquí para hacer una imprecisión técnica y lo traigo esto a colación de la sentencia de unificación 635 del 2015, donde lo que se admite o inadmite es el escrito de la demanda, nunca el recurso extraordinario, ¿sí? Aquí la Corte Suprema de Justicia le hizo un curioso llamado a la Corte Constitucional por esa imprecisión técnica que sugiere poca familiaridad con el instituto de la casación. De hecho, frases como admitir o no admitir el recurso obran varias veces en el texto fallado, incluso en su parte resolutiva. Bueno, curiosos apuntes que se dan en esos choques de trenes que hemos sido presentes durante el desarrollo de las diversas posturas, tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte Constitucional. Y ya entremos a decir que las causales de la casación o de casación en materia penal reguladas en la Ley 600 del 2000 se encuentran determinadas bajo tres causales. En la primera se encuentran en el cuerpo primero, dice cuando la sentencia sea violatoria de una norma sustancial. Es lo que nosotros llamamos en la Ley 906 del 2004 la violación directa de la ley sustancial. Y el cuerpo segundo, eso que ven resaltado con rojo, dice si la violación de la norma sustancial proviene de error de hecho o de derecho en la apreciación de determinada prueba, es necesario que así lo alegue el demandante, violación directa y violación indirecta. Entonces es lo que vamos a ver como la violación indirecta de la ley sustancial. La causal segunda de la Ley 600 dice que cuando la sentencia no esté en consonancia con los cargos formulados en la resolución de acusación. Entonces, esto es lo que se habla de nulidad. Y la causal tercera, cuando la sentencia se haya dictado en un juicio iniciado de nulidad, también se ataca por nulidad. Entonces, ya
En la ley 906 del 2004 está distribuida las causales de casación, básicamente son 4, pero lo que nos interesa en materia penal tiene que ver con la primer causal, que es la falta de aplicación, la interpretación errónea o aplicación indebida de una norma de bloque de constitucionalidad, constitucional o legal llamada a regular el caso. Es lo que llamamos la violación directa de la ley sustancial, no entendida solamente como la ley, sino aquellas normas que hacen parte del ordenamiento jurídico, tanto las normas de carácter constitucional como las que se integran a través del artículo 93 y 94 del bloque de constitucionalidad, pactos internacionales ratificados por nuestro ordenamiento jurídico, ¿sí? Esos son lo que se contempla una violación directa de la ley sustancial. En la causal segunda, el desconocimiento del debido proceso por afectación sustancial de su estructura o de la garantía de vida de cualquiera de las partes, es lo que atacamos nosotros como causal de nulidad. ¿Sí? Y en la causal tercera de casación, el manifiesto desconocimiento de las reglas de producción y apreciación de la prueba sobre la cual se ha fundado la sentencia, es lo que se llama la violación indirecta de la ley sustancial. Cada uno de estas causales las vamos a desarrollar en el curso del seminario de una manera metodológica, de una manera pedagógica, con ejemplos, con cuadros, con esquemas que están aquí incorporados en estas diapositivas que estoy compartiendo con ustedes. Bueno, es así donde finaliza ya nuestro primer capítulo, nuestro primer video. No olvido decirles que toda esta información que estoy compartiendo de aquí de mi libro, de la casación en materia penal, complementado con cerca de 8 años de experiencia en el desarrollo del recurso extraordinario de casación. Si se quiere aprender casación en materia penal, el consejo que les doy es lean pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, pero lean sobre todo los autos de inadmisión de dicha demanda, que es donde se desarrollan bien por qué es inadmitido, por qué no cumple los requisitos, por qué no se sujeta a los principios, por qué no está sujeta a los fines de la casación, por qué los hierros, por qué el casacionista tuvo algunas equivocaciones al estructurar la demanda y todo eso. Bueno, hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.